Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia que nuevamente está con nosotros en otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y para nosotros es más que un placer el estar aquí nuevamente en este su programa y recordándole que usted puede accesar a nuestras páginas en el internet www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org para tener un poco más de información, ¿verdad?, sobre nuestro material evangelístico, sobre ¿verdad?, nuestro ministerio, y ahí estamos a la mayor disponibilidad. www, o para efecto de los que nos sintonizan en otros países, www.miguelsanchezavila.com o www.miguelsanchezavila.org. Y hoy en nuestro programa vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre un tema más que importante y más que especial. Lo habíamos, ¿verdad?, ya anunciado en nuestras redes sociales. Vamos a estar hoy tomando, ¿verdad?, un tema bien importante relacionado a la palabra del Señor y al libro de la Revelación, y es sobre la tribulación y la próxima hambre mundial. La tribulación y la próxima hambre mundial. Hoy en nuestro programa, ¿verdad?, vamos a estar tocando un poco en la parte que nos dice en la palabra del Señor en el Apocalipsis, más específicamente, ¿verdad?, sobre este tema. Vamos, ¿verdad?, a ver esta imagen que nos recuerda un poco sobre el caso de la revelación, ¿verdad?, del apóstol Juan. En la siguiente imagen, pues podemos ver a continuación, ¿verdad?, en este caso, sobre una revelación que él tiene específicamente sobre 4 jinetes, cada uno de ellos, ¿verdad?, cabalgando. En el caso de que lo ve el apóstol Juan, pues al ser la revelación que es referente al Apocalipsis, no es que estos jinetes, algunos de ellos estén cabalgando hoy en día o que se esté cumpliendo, ¿verdad?, esta profecía hoy en día, sino que es lo que va a suceder en los días de la gran tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, hay algo bien importante que nos habla, que nos dirige más específicamente hacia uno de ellos. Y en Apocalipsis 6:6, versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite y el vino. Si hablamos un poco, ¿verdad?, en el caso de la historia, centrándonos primero en el caso sobre este jinete del Apocalipsis. Este jinete del caballo negro, como usted lo puede ver ahí, puede sostener una balanza o está sosteniendo una balanza, aguantando o sosteniendo una balanza en la que se pesan, pues obviamente, ciertos alimentos. De esta forma, pues viene a ser algo simbólico. Esta imagen, pues viene a representar el hambre. Pues en la profecía de Ezequiel, en el caso de la profecía de Ezequiel sobre el hambre, a él se le dijo, y escuche lo que dice en Ezequiel capítulo 4, versículos 10 al 16, ¿verdad? Se le dice, tu alimento que comerás será por peso, y tendrán que comer pan por peso, y con solicitud ansiosa, y será por medida y con horror, que beberán el agua misma. En los días de Juan, ¿verdad?, se consideraba que 1 libra de trigo era la ración diaria para un soldado. ¿Cuánto costaría dicha ración? Precisamente, ¿verdad?, 1 denario, que es el salario de un día completo. Para más información, pues usted puede verificar en Mateo capítulo 20, versículo 2. ¿Y qué sucedería si el hombre tenía familia? Pues podría comprar 3 litros de cebada sin refinar. Aún aquella cantidad solo vendría a alimentar una familia pequeña, y no se veía, ¿verdad?, a la cebada como un alimento de tanta calidad como en el caso del trigo. Lo que podemos hablar hoy en día, a lo que estamos viviendo hoy en día, y una de las cosas, ¿verdad?, pueden reflejarse en esas terribles imágenes que podemos ver, ¿verdad?, en el caso de niños con hambre. Si podemos compararlo, ¿verdad?, a la crisis mundial, pues podemos decir que las naciones de todo el mundo están siendo sacudidas por un fenómeno económico que se llama la inflación, y que no es más que la subida excesiva de los precios de todos los productos, de todos los bienes y de todas las materias primas. Cuando esta inflación
está en permanente aumento, puede llevar a una nación a un estado de crisis económica que se viene a reflejar en el descenso de la producción, en el aumento del desempleo y en el encarecimiento de los alimentos, perjudicando así la economía de la población. Lo que podemos decir, ¿verdad?, es que en el mundo globalizado en que vivimos ha hecho que las economías de diferentes naciones estén entrelazadas y dependientes una de la otra, y por lo tanto, si una nación es afectada por la grave inflación, entonces otras naciones también serán afectadas. Sin embargo, la inflación, pues podemos decir que no es un mal de las sociedades modernas, al contrario, ¿verdad? Es tan antigua, lo que podemos decir por exagerar o por algo jocoso, como el frío. Los imperios de la antigüedad, y aprovechando, ¿verdad?, lo que estamos hablando en la Biblia, los imperios de la antigüedad también eran afectados por el fenómeno inflacionario, solo que este no era registrado de modo numérico, pero sí era registrado como incluido en acontecimientos históricos. Si nos vamos un poco, ¿verdad?, en el caso de la historia y haciendo mención, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en el caso del Apocalipsis, de este caballo negro con este jinete, ¿verdad?, que representa el hambre que vendrá en tiempos apocalípticos, que por cierto, en nada será comparado lo que va a venir en esos tiempos a lo que ha visto la humanidad en toda su historia. Pero si hablamos un poco, ¿verdad?, en el tiempo bíblico, grandes imperios como el de Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia y el propio imperio romano no escaparon del fenómeno inflacionario, y en la Biblia se registran algunos hechos que evidencian que hubieron grandes inflaciones en los reinos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, si vamos en la palabra del Señor, en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25, y por favor acompáñenme a buscar, ¿verdad?, en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25, se registra una hiperinflación que sucedió sobre Samaria en el caso de los tiempos del profeta Eliseo, y ahí, ¿verdad?, nos dice que el rey de Siria sitió, o sea, rodeó a Samaria durante varios años, lo que produjo hambre y escasez de alimentos, al punto, escuche bien, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Por supuesto, ¿verdad?, en este caso no siempre fue ese cuadro o no siempre fue ese momento. Todas estas cosas se pueden hablar inclusive hasta en el tiempo antiguo, como el caso de José, que él pues mismo puede tener una visión cuando iban a ser 7 años, ¿verdad?, de escasez en Egipto y 7 años de mucha abundancia. En este caso, si lo ponemos en el contexto histórico, ¿verdad?, de la tierra de Israel, o el caso del pueblo judío, también existieron, ¿verdad?, momentos de auge económico. Por ejemplo, fue en el caso del rey Salomón, en donde la economía en Israel fue muy próspera, pero en las siguientes generaciones de reyes, faltos de sabiduría para manejar la economía y faltos de sabiduría para dejarse dirigir por Dios, y también idólatras hasta la saciedad, llevan a una división del reino de Israel y llevan también al colapso económico. Ahora, en el Nuevo Testamento, es para que usted vea, ¿verdad?, el contraste en la historia bíblica. En el Nuevo Testamento también se registran algunos hechos que vienen a evidenciar altas inflaciones. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 7, Mateo capítulo 20, versículos 1 al 7, dice que el Señor Jesús hablando, ¿verdad?, y lo podemos ver, hablando de la parábola de los obreros, se describe en esta historia a varios grupos de obreros que estaban desocupados en la plaza sin trabajo. Si creemos, ¿verdad?, y obviamente lo creemos porque nuestro Señor es verdad, o sea que al poder afirmar que lo que Él decía era cierto, entonces el desempleo fue una constante o algo constante en su tiempo, y era indicativo que en el tiempo de Jesucristo, cuando estaba encarnado aquí en forma humana en la tierra, pues obviamente había inflación. Existen otros indicativos como la mención, ¿verdad?, de muchos pobres, en el caso de Juan capítulo 12, versículo 8,
de personas endeudadas. En el caso de Mateo 18, versículos 32 al 34, habla de impuestos altos, y esto es solamente hablando en el Nuevo Testamento. En Mateo nos habla de productos caros. Mateo capítulo 14 es un ejemplo, y de terrenos depreciados, o sea, indicadores que hacen pensar que la economía, ¿verdad?, en el caso del tiempo de Jesucristo, cuando estaba encarnado aquí en forma humana, pues estaba bastante, ¿verdad?, apretadita. Ahora, en este caso, si seguimos hablando, ¿verdad?, un poco del tema de la inflación, antes de entrar de lleno a la temática bíblica o lo que nos dice en el Apocalipsis, ¿verdad?, un poco más en profundidad y un poco más en lo específico, para que usted vea el panorama futuro que espera, ¿verdad?, o que aguarda a la humanidad, pues si podemos ponerlo en lo histórico, un dato importante que encontramos en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 4, versículos 34 al 35, ahí se observa que los cristianos vendían sus casas o sus heredades, y con el precio de lo vendido lo entregaban a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran entre los demás hermanos necesitados. Probablemente, ¿verdad?, los cristianos venían y se agrupaban en comunidades donde quizás otros compartían un trabajo común, un ingreso común y un alimento común. De esta manera, ¿verdad?, entre todos como creyentes podían aliviar la crisis económica. Si ponemos otro ejemplo, la Vía Apia en Roma es un ejemplo de una próspera comunidad de cristianos que se protegieron de la inflación, aunque no de las persecuciones. Pero lo que queremos, ¿verdad?, traer para que usted vea en nuestro programa hoy es que la inflación, ¿verdad?, es una realidad, o siempre había sido una realidad. Inclusive 20 siglos han pasado desde donde nosotros estamos narrando aquí en la historia bíblica, y la inflación sigue existiendo. Ninguna nación, ningún reino, ningún imperio ha podido sacarse la inflación de encima y la crisis económica. La inflación es una enfermedad de las economías que podemos decir de todos los tiempos, pero lo que puede ver el apóstol Juan en esta revelación de los últimos tiempos, luego del arrebatamiento de la iglesia, es que va a venir una gran y terrible inflación sobre el mundo. Y viendo estas imágenes en las que pues podemos apreciar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es una realidad en nuestros tiempos, sobre el hambre. En Mateo capítulo 24, cuando vienen y le preguntan los discípulos al Señor, Señor, ¿cuándo han de suceder estas cosas? Usted va a notar que en el capítulo 24 de Mateo, Jesucristo, en todo el desglose que da, habla lo que iba a suceder antes del arrebatamiento, y que pues obviamente iba a haber un arrebatamiento, y luego lo que iba a pasar después del arrebatamiento, y también en la segunda venida visible. Jesucristo habla de una gran tribulación. Jesucristo en Mateo 24 habla de una venida como ladrón en la noche. Si sabemos que la gran tribulación, ¿verdad?, va a venir, y Jesucristo vuelve por segunda vez a la tierra a establecer su reino milenial después de una gran tribulación que va a venir a la tierra, entonces ¿cómo usted me puede decir a mí y explicar que Jesucristo habla ahora de una venida que es como ladrón en la noche? Porque resulta que él primero viene por su iglesia y la rescata, a la iglesia firme, para impedir que pasen por esa gran tribulación y por los terribles años que se aproximan de una gran hambre en el mundo que va a venir, y que Dios se la mostró al apóstol Juan. Entonces, tal vez pueda el caso, ¿verdad?, de la inflación en nuestra actualidad pueda ser medida y controlada, tal vez pueda ser disminuida o congelada, pero al menor descuido la inflación saltará como un caballo descontrolado, dispuesto a pisotear a las naciones más prósperas de la tierra. Vamos directamente, ¿verdad?, y incluyendo un poco sobre esto de lo del tema de la inflación, hablar entonces, ¿verdad?, lo que ve el apóstol Juan, parte de la visión del Apocalipsis, y el caso, ¿verdad?, lo mencionamos nuevamente, Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, dice: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el vino. En este caso, solamente, ¿verdad?, y si lo ponemos ya en el contraste bíblico, un poco más en el estudio, solamente 1 kilo de trigo
por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite y el vino. Ya lo que acabamos de leer ahora es la versión popular Dios habla hoy. La leímos en contraste con la versión Reina Valera 1960. Así, si en este caso, y como hemos venido explicando en nuestro programa, ¿verdad? El denario equivale más o menos al salario de un día, y 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada es una cantidad pequeña, casi para alimentar a una persona solamente. Por lo tanto, el versículo está hablando de que viene un hambre por falta de recursos, y el caso, ¿verdad?, de este hambre que viene sobre la humanidad y en la tierra a nivel internacional va a ser totalmente devastante. El aceite y el vino, podemos decir que también eran artículos pertenecientes a la clase pudiente, de manera que este texto pues viene a sugerir que habrá abundancia de aceite y de vino, y habrá gran escasez del alimento más necesario para que, ¿verdad?, para el hombre, tal como el caso del pan, por poner un ejemplo. Evidentemente, pues aquí podemos ver que el juicio de Dios comenzará golpeando al hombre donde más le puede doler, que es en el caso del estómago. Algunos dicen, y verdad ya viene a ser en el caso, ¿verdad?, de ya otras interpretaciones, que en el sentido espiritual, muy aparte del sentido estrictamente escatológico, el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es símbolo de la sangre de Cristo derramada por los pecadores, y algunos sugieren que los cristianos no serán tocados por las plagas de hambre, pues son llenos del Espíritu Santo, tipo del aceite, y salvos por la sangre de Cristo, tipo del vino. Por lo menos yo en este caso no estoy de acuerdo con eso, porque ya en el Apocalipsis el apóstol Juan está viendo una visión bien clara del futuro en la historia de la humanidad, y en este caso pues yo puedo decir que no hay que espiritualizar el sentido aquí. O sea, es claro que el periodo de angustia que relata el libro del Apocalipsis muestra que habrá un periodo en el que el trigo y la cebada, o sea, lo necesario para el sustento, será muy caro, mientras que el aceite y el vino, que en la cultura oriental viene a representar lo que son los objetos de deleite, o sea, lo que diríamos hoy en día como, entre comillas, lujo, quedarán al mismo precio. O sea que aquí podemos venir a decir en conclusión que este periodo de la comida será más cara, o sea, este periodo de hambre, en este periodo, ¿verdad?, la misma comida será más cara que los deleites. Algo así sucede hoy en día en algunos países, pero en el periodo de la gran tribulación va a ser mucho más evidente, y no solo va a ser en algunos lugares, o sea, va a estar afectando a la humanidad de forma completa. O sea, ¿qué podemos entonces analizar aquí cuando viene y se dice no dañes el aceite de oliva ni el vino, o no dañes el aceite ni el vino? Pues algunos han pensado que significa que aunque muchas personas experimentarán la escasez de alimentos y hasta estarían en peligro de morir de hambre, los lujos de los ricos no recibirían daño. Por lo menos eso es lo que otros piensan. Lo cierto es que en esta imagen podemos ver nuevamente, vamos a pedir al director que nos ayude acá, la visión que viene y tiene el apóstol Juan. Viene hambre en el mundo, y eso nadie lo puede cambiar. En el caso, si mencionamos en el Medio Oriente, el aceite y el vino no son realmente artículos de lujo. Si mencionamos, ¿verdad?, los tiempos bíblicos también, el pan, el aceite y el vino se consideraban alimentos básicos. Pues en este caso, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos el agua no siempre era buena, y entonces pues debido a que el agua no siempre era buena, por eso comúnmente se bebía vino, y esta bebida a veces se usaba hasta como medicina, y lo dice en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Le damos la referencia para que usted lo confirme. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23, se habla inclusive hasta cómo el vino era utilizado como medicina. Respecto al aceite, en los días de Elías, a la viuda de Sarepta, pobre como era, todavía le quedaba aceite con el cual cocer la harina que aún tenía. Usted lo puede verificar en la historia de Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Por lo tanto, esta visión que ve, ¿verdad?, del apóstol Juan,
del mandato de no dañes el aceite de oliva ni el vino, o no dañes el aceite ni el vino, parece que es un consejo probablemente, ¿verdad?, de no usar estos artículos básicos de forma rápida, sino con economía. De otro modo recibirán daño, es decir, se acabarán antes de que el hambre termine. Lo cierto es que en este periodo de gran tribulación viene un hambre atroz, y es que el asunto es que sabemos que de acuerdo a la palabra del Señor, el anticristo va a tener poder sobre la economía, y va a llegar un momento o un periodo en la gran tribulación donde el anticristo va a sufrir un atentado terrorista en donde va aparentemente a morir y va a aparentar una supuesta resurrección a la humanidad. Luego de que él aparente esa supuesta resurrección a la humanidad y se declare como Dios y sea el anticristo en todo su aspecto a la mitad de la gran tribulación, pues entonces ahí es donde él va a hacer que se devalúe la economía, una cosa terrible, que ahí es donde va a venir esa hambre a azotar, y él lo va a hacer con el propósito de que una vez que lleve a cabo la devaluación, ¿verdad?, de las monedas y que la gente se muera prácticamente de hambre, pues entonces implantar un sistema mercantil inusual a través de una marca que el que no la tenga no va a poder comprar y no va a poder vender. Y la palabra habla de que el que se marque con esa marca automáticamente perderá la salvación. Y en otros programas, ¿verdad?, hemos hablado bien en lo específico cómo esta tecnología de la marca, ¿verdad?, ha venido evolucionando. Pero viendo un poco nuevamente sobre estas imágenes, ¿verdad?, estas imágenes sobre el caso de este jinete del Apocalipsis, nos recuerda definitivamente hay que orar para que la firmeza espiritual prevalezca, porque el mundo va a ser azotado con un hambre atroz. Inclusive, solo para hablar un poco en lo que se espera en el futuro y lo que vamos a mencionar a continuación, y de acuerdo a algunas de las imágenes que ya usted está pudiendo ver allí, el Instituto para el Futuro, ¿verdad?, con sede en Palo Alto, California, viene y diseña en el año 2009 un panorama de lo que acontecería en el mundo para las siguientes décadas. Los distintos escenarios planteados, ¿verdad?, o los distintos escenarios que vamos a comenzar a mostrar en nuestro programa, fueron construidos con base en las tendencias actuales y se les han añadido otras situaciones posibles que pueden ser posibles manifestadas en otros medios. Esto por lo menos que vamos a hablar es un panorama futuro del año 2015 al 2050. Yo por lo menos personalmente no creo que lleguemos tan lejos, pero por lo menos este es el panorama que se espera. Se espera gente por todos lados, o sea que inclusive hasta de acuerdo a las imágenes, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que habla el Instituto para el Futuro, o sea, evaluando de acuerdo a tendencia, se ha llegado a la conclusión de que en la década del año 2020 se incrementará el aumento de refugiados en todos los continentes, pero no solo aquellos que se vean empujados por conflictos militares o políticos, sino también los llamados refugiados climáticos, o sea, aquellos desplazados por catástrofes de origen natural, como el desbordamiento de ríos o sequías extremas. Además, los colapsos económicos se dice que van a influir en la decisión de miles de personas de moverse a zonas con mayor seguridad financiera, y muchas de estas personas vivirán en grandes zonas donde carecerán de los servicios primarios, como lo son, ¿verdad?, el agua, la luz, etcétera. Y, ¿verdad?, al persistir el fenómeno, el mundo tendrá que lidiar con generaciones de civiles desarraigados y sin educación, por lo que el costo pues va a ser un poco más alto. Inclusive ya para el 2020, por lo menos sabemos que la población mundial actual es de 7.600 millones, y escuche esto, de los cuales 1.000 millones son refugiados, 4.000 millones viven en pobreza, y en este caso se dice que para el año 2020, ¿verdad?, China se va a convertir en potencia global junto con Estados Unidos y la Unión Europea, y va a iniciar una recesión económica de 40 años, y se va a legalizar la marihuana en la Unión Europea.
y en Rusia. Eso es de acuerdo a tendencia, de acuerdo al Instituto para el futuro con sede en Palo Alto, California. Dice estas tendencias que el caso, ¿verdad?, para el año 2022 van a venir ataques terroristas a nivel global que van a desatar una nueva crisis internacional, estos futuros ataques terroristas, y que va a ocurrir el primer atentado con uso de pequeños robots bomba. Además de todo eso, de acuerdo a tendencia, se dice inclusive que va a venir una pandemia de gripe aviar que va a iniciar en Indonesia y que van a morir 5 millones de personas en el mundo. Y además de todo esto, estas tendencias inclusive hasta hablan y dicen que para el año 2023 va a dar inicio una nueva versión de la Guerra Fría, pero que esta vez va a ser entre Estados Unidos y China, y que también, de acuerdo a tendencia, se dice que supuestamente India y Pakistán se van a declarar la guerra, y en el caso, ¿verdad?, de la India va a utilizar robots autónomos militares para el combate, y va a haber temor ante posibilidades de uso de armas atómicas. Por lo menos esto es un poco de los panoramas de acuerdo a tendencia, y esta tendencia que estamos hablando y mencionando en nuestro programa no es que nosotros nos las estamos inventando, sino que de acuerdo a mismas tendencias los mismos científicos están pronosticando esto. Lo que pasa es que lo estamos mencionando también dándole el sentido bíblico para que usted vea que el panorama futurístico en el mundo, hermano, no es bueno. Y mi recomendación siempre es que el que esté firme se afirme más, y el que no esté, ¿verdad?, tan firme, se afirme, porque lo que viene para el mundo no va a ser color de rosa. Por eso es que Dios mismo, antes de que caiga toda una gran tribulación sobre la tierra, Dios ha provisto una escapatoria que es el arrebatamiento de la iglesia, y a través de ese arrebatamiento podemos escapar, pero para poder ser partícipes de ese arrebatamiento tenemos que nosotros estar firmes. Y yo sé, es difícil, las cosas que se ponen en el entorno, a veces uno ve como que tan y tan imposible, pero con Dios todo es posible, y es necesario que en un mismo espíritu clamemos y estemos siempre ahí firmes en esto. Bueno, y aquí de regreso, continuando nuestro programa sobre la tribulación y la próxima, la próxima hambre mundial. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en nuestra primera hora del programa de forma bien específica sobre lo que el Apocalipsis nos dice. Hemos hablado un poco, ¿verdad?, sobre lo que esta gran tribulación que va a desatarse sobre la tierra, pues va a ser bastante difícil. Solo recordemos un poco, ¿verdad?, en el caso de la historia, cuando el historiador judío Flavio Josefo pudo describir lo que era el hambre o lo que fue el hambre en el caso de Israel, cuando Israel fue rodeada por los romanos a nombre, ¿verdad?, o dirigidos por el general Tito, para tratar de impedir la rebelión de los celotes, y insistía, ¿verdad?, en su rendición. Pero aunque los romanos tenían a Israel rodeada, ¿verdad?, los celotes no cedían, y entonces en Israel hubo una terrible hambre por el bloqueo, y los que podían escapar, de acuerdo al historiador judío Flavio Josefo, los que podían escapar, ¿verdad?, comían hasta reventar, y los que los celotes agarraban o podían capturar, que trataban de desertar, ellos mismos los mataban, hasta que definitivamente pues perdieron la guerra, y los romanos entraron y en Jerusalén destruyeron por completo el segundo templo judío. Esto fue, ¿verdad?, de acuerdo a la historia, en el año 70 después de Cristo. Y escúcheme, esto es bien importante decirle a los hermanos, hay cosas que la Biblia nos va a mencionar, bien específicas, pero hay cosas en las cuales la Biblia no las tiene que mencionar. Por ejemplo, en este caso la Biblia no nos va a mencionar cuántas veces Daniel fue a darse un baño, porque son cosas que están dentro de lo obvio. La Biblia tampoco va a mencionar el cumplimiento profético en el cual Daniel y Jesucristo dijeron que el segundo templo iba a ser destruido. Solo en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que él fue bien específico y dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, refiriéndose al templo judío, el segundo templo judío que existía cuando él estuvo aquí encarnado en forma humana. La Biblia no dice que esa profecía se cumplió,
pero la historia nos dice que en el 70 después de Cristo ese templo fue destruido. Por eso, hermano, es que la cabeza y lo que el Espíritu Santo nos da, hay que usarlo para poder discernir la Sagrada Escritura y ser un poco abierto y no ser tan cerrado a que todo la Biblia me lo tiene que explicar, porque la Biblia es lo más claro que hay y es el libro más importante que hay, pero la Biblia prueba la historia y la historia prueba la veracidad de la Biblia, o sea, está todo lo mutuo ahí. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que la Biblia hay que estudiarla y que hay que tener discernimiento para ella, porque aunque usted nazca en el Evangelio, usted no nace aprendido. Si aquí hablamos un poco, ¿verdad?, de nuestra temática sobre el caso de la próxima hambre mundial, solo vamos a dar un pequeño recorrido por la historia. Mire cómo el hambre ha azotado, y Jesucristo lo dijo, que verdad en tiempos cercanos o que antes de que sucediera un arrebatamiento y viniera una gran tribulación, iban a haber hambre, iban a haber guerra, iban a haber rumores de guerra, iba a haber pestilencia. Vámonos un poco en la historia. Italia, para los años del 450 al 451 después de Cristo, es cuando la hambruna más terrible arrasaba por toda Italia y los hombres se veían obligados a vender a sus propios hijos para escapar de la muerte. Increíble. Eso fue en Italia. Vamos a hablar de Francia. Un país privilegiado conforme a cualquier estándar, se estima que, ¿verdad? Se estima que experimentó 10 grandes hambrunas generales durante el siglo X, 26 en el siglo XI, 2 en el siglo XII, 4 en el siglo XIV, 7 en el siglo XV, 13 hambrunas en el siglo XVI y 16 en el siglo XVII. Esos han sido los periodos de hambre solamente en el caso de la historia de Francia. En el caso de Florencia, Italia, entre el año de 1317 y el 1791 hubieron 111 años cuando las personas pasaron hambre. Estamos hablando solamente algunos datos en la historia, porque si lo fuéramos a mencionar todo, no da tiempo en nuestro programa, hermano, absolutamente para nada de lo que nosotros estamos mencionando hoy aquí. India, año de 1555 y de nuevo en el 1596, hambrunas violentas a través del noroeste de India resultan en escenas de canibalismo conforme a cronistas contemporáneos. En el 1630 al 1631, centenares de miles de hombres murieron de hambre, de manera que todo el país se cubrió de cadáveres sin sepultar, lo que causó tal peste que se llenó y se infectó todo el ambiente con él. En Villa de Sunsuntra se vendía carne humana en los mercados públicos. Eso es en la historia, y estamos hablando de la historia, y compare la historia con lo que va a pasar en el mundo, porque hasta la misma Biblia profetiza que en estos días de hambre, de gran tribulación, hasta las mujeres piadosas, y se está hablando solo de las piadosas, se comerán a sus hijos. Escuche bien. En Finlandia, un historiador opina que la hambruna del 1696 al 1697 ha de catalogarse el evento más horrendo de la historia europea. Hasta el 33% de la población desapareció. Seguimos hablando. Lorena, Bélgica, año de 1652, se informó que la gente, tal cual animales, comía hierba en los prados, volviéndose, y escuche esto, volviéndose tan flacos como esqueletos. En Burgundia, en el año de 1693, dice, tan alto era el precio de los granos que la gente se moría del hambre. Mire eso. En Irlanda, de 1841 al 1851, 1,5 millones de personas mueren cuando una plaga destruye los sembrados de papa, alimento básico para el irlandés en aquel tiempo. Esto también, ¿verdad?, en su tiempo causa una gran oleada de irlandeses que se mueven hacia los Estados Unidos de América por esta situación. Si mencionamos ahora otro país, Etiopía y el Sudán, del año de 1972 al 1990, más de 2 millones murieron a causa de la gran escasez de alimentos. En esto
podemos decir, ¿verdad?, que la naturaleza catastrófica de las grandes hambrunas está fuera de toda duda y la mayoría de los investigadores listan alrededor de 400 en el registro histórico. O sea, el total de las grandes hambrunas, y solo por mencionar las grandes hambrunas, no cada suceso específico de hambre en diferentes lugares. O sea que lo que podemos decir aquí es que distintos pueblos de Asia se han visto diezmados repetidas veces por el hambre tras un periodo de sequía. Así también se estima que en India murieron 10 millones de personas en 1769 a 1770, también una época terrible, ¿verdad?, en este caso. ¿Qué fue lo que vio entonces el apóstol Juan? Y ahora pasándonos, o sea, moviéndonos la situación del pasado, vamos ahora a la situación del futuro. En esta imagen, pues en el comienzo de nuestro programa, podíamos ver esa visión que tiene el apóstol Juan de uno de los 4 jinetes que él ve, ¿verdad? Algo prefigurativo de unas potestades que van a ser sueltas en esos días de gran tribulación, y uno de ellos es un jinete negro con una balanza en la mano, y Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Hemos venido hablando lo que dice allí en nuestro programa desde el comienzo, donde se nos menciona 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y se nos dice que no se dañe ni el aceite ni el vino. Si hablamos un poco en la historia, ¿verdad?, un número similar en el caso de las 10 millones de personas que murieron en India debido al hambre, hablando del pasado, de 1769 a 1770, pues mueren en el norte de China de 1877 a 1878. La guerra ha sido otra causa importante de hambrunas en estas áreas, pues se estima que en el 1943 mueren de 3 a 5 millones de personas en la provincia china de Henan debido al hambre producida tras la guerra. En el pasado siglo XX, la región subsahariana de Sahel en África se ha visto afectada por el hambre también en varias ocasiones. Norteamérica y Sudamérica se han visto relativamente libres de hambrunas, ¿verdad?, a gran escala, y Europa solo las ha sufrido de vez en cuando, aunque durante la Segunda Guerra Mundial se producen cientos de miles de muertes atribuibles al hambre. Lo que podemos hablar hoy en día, ¿verdad?, en el siglo XXI, la Organización de las Naciones Unidas calcula que 1 billón de los habitantes de la Tierra sufre de desnutrición o hambruna, o sea que de cada 6 personas se ve seriamente afectada en su salud por la escasez de alimentos. Esto a pesar de toda la tecnología agrícola avanzada que los ingenieros y científicos han desarrollado en estos tiempos modernos. Este caballo negro no tiene nada que ver con lo que se ha pasado en las hambrunas, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Ya aquí el apóstol Juan, cuando ve este jinete, lo que está viendo es una hambruna que va a venir en los días de gran tribulación, luego del arrebatamiento. Pero si lo comparamos a las hambrunas que a lo largo de la historia de la humanidad han venido sucediendo, nos podemos imaginar cómo entonces será esa hambruna en los días de gran tribulación. Lo que podemos decir es que debido al clima, la sequía, la deficiente planificación agrícola, la inestabilidad política y la ineficacia y la mala administración de los recursos naturales, millones de personas mueren de hambre en el mundo, y se estima que cada año fallecen entre 5 y 20 millones de personas por esta causa. Muchas de ellas, ¿verdad?, lamentablemente son niños, como ya anteriormente lo hemos ya visto al comienzo de nuestro programa, y los niños pues vienen a ser lamentablemente la causa principal de estas hambres que vienen a estar en el mundo. Solamente, ¿verdad?, por mencionar un poco de lo que espera el caso, ¿verdad?, el panorama en el futuro, y esto que estamos mencionando, ¿verdad?, sobre lo del panorama entre los años 2015 a 2050, fue dado, como veníamos diciendo, ¿verdad?, en nuestra primera parte del programa, por el Instituto para el Futuro con sede en Palo Alto, California,
que viene a ser como un esquema diseñado en el año 2009 de acuerdo a tendencia a lo que está sucediendo ahora mismo en el presente y que por lo que sucede en el presente va a suceder en el futuro. Supuestamente pues esperan, ¿verdad?, que para el año 2028 se termine una hambruna global que va a comenzar aquí en el mundo próximamente. Se estima también que para el año 2030 va a haber una población de 7.200 millones de personas y que 2.500 millones van a vivir en pobreza y que van a haber grandes disturbios y huelgas en Estados Unidos que van a provocar miles de muertos. En este caso hay muchas cosas, ¿verdad?, que de acuerdo a tendencia se esperan. Estamos hablando de acuerdo a tendencia, no que sea algo 100% cierto, porque tampoco sabemos cuándo Jesucristo vuelve a la tierra. Se sabrá una vez que sea el arrebatamiento de la iglesia, pero mientras no sea el arrebatamiento no sabemos. Por lo menos una vez que Jesucristo venga por su iglesia y la arrebate al cielo, se sabe ya que quedan 7 años de gran tribulación para que luego Él venga a gobernar en su reino milenial aquí en la tierra. Hermano, el arrebatamiento está más que comprobado. Si no, yo quiero que usted me compruebe a mí, me diga qué venida es esa que me dice el Señor que será como ladrón en la noche. Porque cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, se sabe que va a ser después de la gran tribulación. Pero cuando me dice como ladrón en la noche, quiere decir que no se sabe el día ni la hora. Y la Biblia lo dice, no se sabe cuándo será. Sin embargo, la segunda venida se sabe cuándo será. De acuerdo a tendencia, se espera que los Estados Unidos de América se fracture en 3 federaciones. Supuestamente, una que se llame Estados Unidos de América, que sea entre el Medio Oeste como potencia militar, Pacífica de la costa oeste, especializados en tecnología, y Nueva Colombia, costa del Atlántico, especializados en finanzas. Federación del Golfo y del Sur, afectados por una depresión económica y ambiental, República de Texas, República de Alaska, Reino del Pueblo de Hawái y Federación del Caribe, que será el caso del sur de la Florida y Cuba, y se va a dividir la Unión Europea en zona de libre comercio europeo, que va a estar dividida entre Irlanda, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia, y coalición mediterránea, que va a estar puesta, ¿verdad?, o va a estar comprendida por España, Portugal, Italia, Egipto, Grecia y Libia, y el Reino Unido y los países escandinavos se van a erigir independientes, y supuestamente para ese tiempo, que es aproximadamente el 2039, que se espera que esto suceda de acuerdo a tendencia, va a haber una guerra civil entre China y Rusia, y la recesión económica va a golpear a Estados Unidos, China, Rusia y Europa, y va a haber una violencia callejera en todos los países y movimientos de secesión en todo el mundo. Eso es lo que dicen las tendencias de acuerdo a los estudiosos. Aquí no están hablando que los evangélicos se están inventando, no, estas son lo que están diciendo las tendencias. Y si eso es lo que nos espera en el mundo, de verdad que lo que podemos decir en nuestro programa, como siempre decimos, y como está en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón abra la boca, es sencillamente decir, ven Señor Jesús, no te tardes en venir, porque la situación que viene sobre el mundo, hermano, no va a ser fácil. No es fácil la que está ahora, no va a ser fácil la que viene después. Así que vamos un momento, ¿verdad?, a estas siguientes imágenes. Nosotros en nuestro programa, ¿verdad?, hemos mostrado unas imágenes. En el caso, ¿verdad?, aquí que nos hablan sobre el caso de la inflación, y como hemos venido diciendo, los principales que vienen a estar afectados por el hambre a nivel internacional son los niños. Lo venimos diciendo en nuestro programa, y de acuerdo a toda la información, ¿verdad?, que hemos podido transmitir y compartir, y lo que hemos podido decir, que debido al clima, la sequía, la deficiente planificación agrícola, la inestabilidad política y la ineficacia y la mala administración de productos o de recursos naturales, millones de personas mueren de hambre en el mundo, y eso es solo mencionando en la actualidad, y se estima que cada año fallecen de 5 a 20 millones de personas.
estamos hablando anual, cada año, y que muchas de esas personas que fallecen son niños, como los que usted puede ver ahí en la foto. Y esa foto, si usted piensa que es terrible y que de verdad llega a lo más profundo del corazón y que provoca llorar y provoca bastante sentimiento, pues en nada se puede comparar a otras terribles ilustraciones de la realidad de niños buscando en la basura para poder comer, y esto es en algunos países, y de también niños que para beber y saciar su sed beben de lo que orinan las vacas o los animales, o hasta se sacian con estiércol, y esa es una terrible realidad de lo que nosotros vivimos hoy en día, niños huérfanos que en la basura buscan para poder vivir. Ahora, de lo que vemos nosotros hoy en día, usted puede imaginarse todo esto que viene a estar aplicado al mundo. Apocalipsis 6:6, donde empezamos nuestro programa, vamos a terminar. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe ni el aceite ni el vino. Lo que podemos decir es que lo que viene para este mundo no va a ser fácil, y lo que va a ser derramado aquí, tal y como lo dice la palabra del Señor, una gran tribulación, que días como estos no los hubo, ni jamás ni nunca los habrá, de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Y solamente mencionar el hambre que viene, compararlo con Israel en sus terribles momentos o con la historia de los puntos que hemos mencionado a nivel internacional, que venga de momento en todo el mundo, de verdad que lo que viene va a ser terrible. Y bueno, en nuestro programa próximamente seguiremos hablando sobre estos temas más que importantes, y recuerde, puede acceder a nuestras páginas en el internet www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org. Ahí podrá encontrar nuestra información para poderse poner en contacto con nosotros, sabiendo verdad. También queremos informarle que estamos siempre a la mayor disponibilidad. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, y para nosotros ha sido más que un placer el que usted ¿verdad? hubiera podido acompañarnos hoy, o ha podido acompañarnos hoy en nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Lo que le podemos decir: sígase adelante, firme en el Señor, vale la pena estar firme, y en nada esta leve tribulación momentánea y pasajera que estamos pasando ahora mismo en este mundo será comparada al eterno peso de gloria que viene sobre nosotros, y en la eternidad que estaremos por siempre con nuestro Señor. Esa es nuestra meta, en un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal e incorruptible. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor, siempre victoria. Recuérdelo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios les bendiga.